Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar esta lección 13 de Verdad y Certeza. Tengo que pedir pidiéndoles disculpas por el día jueves pasado, pero me sucedió una emergencia minutos antes de que empezara la clase y realmente no tuve que dedicarme a eso. Y fue justo antes, entonces la verdad es que no tuve ninguna capacidad de reacción. Eh, Así es que les pido disculpas por ese problema que tuvimos la semana pasada. Y hoy día vamos a retomar entonces lo que estábamos tratando entonces. Eh, Quiero recordarles que varios me han escrito por el tema, porque ya lo he contado, pero prefiero volver a contarlo, que para pedir la corrección de la primera prueba, ustedes tienen un plazo de 2 semanas desde el momento en que recibieron la evaluación. Eso fue el lunes de la semana pasada, o sea, hay plazo hasta el próximo lunes. Y para hacerlo tienen que enviarme un correo electrónico a mí directamente, con la explicación de por qué razón creen que alguna pregunta tuvo un puntaje menor al que debió haber tenido, y deben hacer mención expresamente a la pauta de corrección. Yo voy a ver esas solicitudes de corrección la próxima semana cuando se cumpla el plazo. Voy a verlas todas en conjunto, así que todavía no estoy contestando a nadie, ninguna solicitud en particular, pero bien, vuelvo a insistirle en ese punto porque ese es el procedimiento y es el mismo procedimiento que se va a seguir para todas las evaluaciones futuras. Voy a compartirles pantalla para que continuemos con lo que estábamos tratando las últimas sesiones. Ustedes recordarán que lo último que estábamos conversando eran teorías coherentistas de la verdad, que es una forma de concepción de la verdad que aparece de manera muy prominente en todos los manuales, todas las explicaciones tradicionales sobre teorías de la verdad. La teoría coherentista se ha presentado tradicionalmente como la gran alternativa a las teorías de la verdad como correspondencia, que es el paradigma de una teoría realista de la verdad. Y tal como ya les he insistido bastantes veces, es importante que ustedes sepan que la teoría coherentista no es la única teoría antirrealista de la verdad, como la teoría de la verdad como correspondencia tampoco es la única teoría realista de la verdad. Ahora, las teorías de la verdad como coherencia son un tipo de teoría antirrealista. Nuevamente, situémonos, son concepciones de acuerdo a las cuales la verdad no trasciende la evidencia que podamos tener para una proposición. No puede ser que una proposición sea verdadera y que no sea posible saber que esa proposición es verdadera. En fin, eso es algo característico de todas las posiciones antirrealistas, pero lo que es característico de una concepción coherentista de la verdad es que esta concepción antirrealista general, por decirlo así, según el cual la verdad es verificación, según el cual el que una proposición sea verdadera o falsa consiste en que tengamos evidencia que nos hace estar racionalmente justificados en aceptar la proposición. Lo característico del coherentista es que tiene una cierta concepción acerca de en qué ha de consistir una justificación. Y esa concepción de en qué ha de consistir una justificación es una concepción coherentista. Entonces, tal como estábamos conversando la última sesión, eh, el, que, el que una concepción, una teoría coherentista de la verdad, entonces tiene, si ustedes quieren, estos dos grandes constituyentes. Uno, una teoría o una concepción verificacionista de la verdad, que se ve suplementada con una concepción coherentista de la justificación. ¿Bien? Ahora, esos dos componentes, como ustedes pueden ver, son independientes entre sí. Entonces, hay filósofos que han sido verificacionistas y que no defienden una concepción coherentista de la verdad. Eso pasó con muchos de los miembros de los neopositivistas del Círculo de Viena. Eso es lo que sucede con la forma de antirrealismo que ha sido defendida por autores como Michael Dummett o Crispin Wright. Eso es lo que sucede con varios de los pragmatistas americanos, etc. Entonces, hay muchas formas de teorías verificacionistas de la verdad que no son coherentistas. Y por otra parte, también,
ustedes se encuentran con filósofos que tienen una concepción coherentista de la justificación y que no tienen una concepción, sin embargo, antivalista de la verdad. Entonces, uno puede perfectamente pensar que, qué sé yo, la verdad es tal como el realista piensa que, y que el que una proposición sea verdadera o falsa no tiene que ver con qué tipo de evidencia tengamos para esa proposición, o qué tipo de creencias tengamos sobre la proposición, o ningún factor de este estilo. Y cuando se trata de en qué consiste la justificación, puede perfectamente adoptar una posición coherentista sobre la justificación. Entonces, insisto, se trata de dos componentes que son independientes entre sí y que en la concepción coherentista de la justificación, de la verdad, perdón, se ven unidos. Digamos. Es una posición que resulta de la conjunción de estos dos grandes supuestos, antifalismo sobre la verdad, en particular verificacionismo sobre la verdad, con una concepción coherentista de la justificación. Entonces, lo último que estaba yo conversando con ustedes tenía que ver con explicar un poco en qué consiste una concepción coherentista de la justificación. ¿No? Eh, Esto es cuando un filósofo defiende una teoría de la verdad en estas líneas, que también recordarán ustedes, este tipo de posición formulada de esta manera, ustedes la encuentran, en particular, quienes han propuesto este tipo de teorías de la verdad, han sido filósofos neo-hegelianos, en particular ingleses de fines del siglo XIX y comienzos del XX. O sea, por supuesto que la raíz de esto se encuentra en muchos de los desarrollos del idealismo alemán, quizá no únicamente en eso, pero es una fuente de inspiración especialmente importante. Pero claro, es más difícil que ustedes encuentran en esos autores, que si yo lo encontrar en Fichte o en Schelling, que no conocen el detalle, digamos, ¿no? Una formulación relativamente explícita sobre esta cuestión. ¿Bien? Pero lo que quería yo, o sea, insistir ahora es, ¿qué es lo que es una concepción verificacionista de la justificación? O sea, ojo aquí, estamos hablando de la justificación, todavía no nos estamos metiendo en el tema de una teoría de la verdad, sino que simplemente diciendo, mira, ¿cómo habría de ser una justificación aceptable para un filósofo que tiene una concepción coherentista? Dejando de paréntesis, entre paréntesis por el momento, la cuestión acerca de la naturaleza de la verdad. ¿Y cuál es aquí el contraste central? Eh, en una concepción eh, coherentista, lo único que es admisible para justificar una creencia es otra creencia, ¿no? La creencia de ser, por decir, versar sobre alguna proposición. La idea es que lo único que puede justificar nuestra creencia en alguna proposición ha de ser el tipo de vínculo inferencial que tenga esa proposición con otras. Ahora, ¿esto proposición a qué? Bueno, proposición, y aquí el gran adversario de las teorías coherentistas de la justificación, son las epistemologías llamadas fundacionalistas, de las cuales, claro, si ustedes quieren ver ejemplo, bueno, Descartes es un ejemplo súper prominente, pero también lo es Aristóteles, también lo es Platón, también lo es Santo Tomás de Aquino. Diría, así, a grosso modo, casi todos los filósofos de la tradición filosófica occidental son fundacionalistas. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo propio de un fundacionalista? Que, por supuesto, la justificación de muchas de nuestras creencias es de carácter inferencial. Con inferencial quiero decir, es la justificación que se deriva de la justificación que tenemos para otras proposiciones. Pero, junto con tener formas de justificación inferencial, esto es que la razón que nos legitima epistemológicamente para creer racionalmente una proposición es que podemos derivar esa proposición a partir de otras para las cuales debemos tener evidencia independiente, sino que existen también a lo menos algún mecanismo de justificación que no es inferencial. O sea que pasa algo que hace que nosotros estemos justificados en creer una proposición y que no es el hecho de que podamos derivar de alguna manera esa proposición a partir de otras.
¿Cómo que? Bueno, por ejemplo, porque me consta perceptivamente que algo es el caso. Si yo veo que hay una silla en la habitación, bueno, yo no estoy infiriendo que hay una silla en la habitación, simplemente me consta que hay una silla en la habitación debido a que la he visto. O si yo recuerdo que Chile le ganó a Paraguay 2-0 en el último partido. ¿Por qué lo sé? Bueno, lo recuerdo simplemente. Por supuesto, recuerdo, y eso tiene que haber habido antes otro tipo de mecanismos de justificación, pero el que yo recuerde que en el pasado sucedió tal cosa, no es que yo estoy infiriendo de que en el pasado sucedió cierta cosa, me consta simplemente porque lo recuerdo. ¿Okay? O la evidencia que uno tiene inmediatamente respecto de sus propios estados mentales internos. Si yo estoy contento porque Chile ganó 2-0 a Paraguay, nuevamente, yo no tengo que hacer una inferencia para llegar a esa conclusión. Yo tengo que decir, vaya, veo que estoy sonriendo mucho. Eso tal vez se deba a que estoy contento. No tengo que hacer ninguna inferencia para saber si estoy contento o no de que Chile ganó 2-0 a Paraguay. Me consta directamente, me doy cuenta por simple, por decirlo así, inspección de mis estados mentales que estoy contento. ¿Bien? En general, cuando uno piensa en estados mentales como estar contento o estar triste o una cosa así, son estados mentales que un sujeto no podría tener sin saber que los tiene, sin que le resulte inmediatamente obvio que los tiene. Por eso, estas son formas de justificación que no son inferenciales, por lo menos para la perspectiva del fundacionalista. ¿Bien? Entonces, la idea para el fundacionalista es que eh, el conocimiento humano o nuestras creencias justificadas o mejor justificadas acerca del mundo son creencias que han de tener una base, han de estar, por decirlo así, apoyadas en ciertas creencias que prestan después apoyo a todas las restantes creencias que se puedan derivar a partir de ellas, cuya justificación ha de ser una justificación inmediata, no inferencial, por percepción sensible, por... Entonces, para un fundacionalista, por ejemplo, la idea sería, como puede ser un empirista, por ejemplo, la idea sería, mira, la ciencia lo que hace es que recaba información empírica que constata simplemente de manera inmediata, porque consta por los sentidos, ¿no? Y esa información perceptiva, experimental que recabamos, después nos permite inferir ciertas cosas por mecanismos de derivación lógica, de razonamiento probabilístico, de lo que sea. Y por tanto, el conocimiento que tenemos del mundo se encuentra últimamente fundado en esa evidencia inmediata que nos tienen que entregar los sentidos o la razón cuando reflexiona sobre, por ejemplo, ciertas verdades matemáticas o, en fin, otras fuentes de información y de evidencia inmediata, ¿no? Entonces se llama fundacionalista, porque la idea es que hay fundamentos para nuestras creencias justificadas. Y esos fundamentos son creencias para las cuales tenemos una justificación que a su vez no depende de la justificación que tengamos para otras creencias. Ahora, por oposición entonces, digo, esta es la imagen del fundacionalista, y el fundacionalista, esto que le estoy contando no es ninguna novedad, esto lo dice Aristóteles en el capítulo segundo del libro primero de los segundos analíticos. ¿Bien? Eh, la idea es que no puede ser de otra manera, sostiene el fundacionalista, porque si no hubiese proposiciones para las cuales tenemos justificaciones inmediatas, si todas las justificaciones que tuviésemos nosotros fuesen justificaciones inferenciales, se seguiría o bien un regreso al infinito, o bien tendríamos que admitir círculos en la justificación. Y ninguna de estas dos cosas son aceptables. No es aceptable un regreso al infinito en la justificación, porque si tenemos, por decirlo así, la justificación de una creencia, se defiere a la justificación previa que tengamos de otra creencia, y la justificación de esta creencia se defiere a la justificación previa que tengamos a otra creencia, y así sucesivamente, sin que nunca haya un punto de término en este proceso de diferir siempre la justificación, un paso más atrás. Bueno, una situación así es una situación en donde no tenemos simplemente justificación. ¿Okay? Yo les puse un ejemplo un poco absurdo,
pero donde ustedes pueden visualizar eso. Así como, imagínense ustedes que llega alguien y les dicen, mira, yo estoy justificado en creer que hay por lo menos un chupacabras. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿qué justificación tienes para creer que hay un chupacabras? ¿No? Dice, mira, a mí me consta que hay un chupacabras porque hay por lo menos dos chupacabras. Y dice, vaya, interesante. ¿Y por qué razón estás tú justificado? ¿Qué evidencia tienes de que hay por lo menos dos chupacabras? Entonces, mira, a mí me consta de que hay dos chupacabras, porque puedo inferir de que hay dos chupacabras del hecho de que hay por lo menos tres chupacabras. Ya, ok, ¿y por qué hay tres chupacabras? Porque hay cuatro chupacabras. ¿Y por qué hay cuatro? Porque hay cinco. Bueno, a un tipo que llegue con una posición de ese estilo, bueno, por supuesto siempre puede diferir la justificación de la creencia que tiene en que hay uno, dos, tres, no sé cuántos chupacabras, en que hay n más un chupacabra, pero realmente no tiene justificación para nada, digamos. Eso no es una justificación de que hay chupacabras. Y esa persona no sería racional si, no sé, digamos, comienza a tomar precauciones y decir, tengo que cerrar las ventanas, tal vez esta noche pueda atacar un chupacabras, no sé, ¿no? No es racional lo que está haciendo, ¿ok? Y, bueno, entonces, no son admisibles secuencias infinitas de justificación. Ese es un regreso al infinito vicioso y no nos entrega justificación. Martín Degner comenta, ja, ja, ja. Bueno, es un poco ridículo el ejemplo. Piensen ustedes que para la perspectiva del fundacionalista, decir, bueno, ¿qué otra alternativa habría? La otra alternativa es que tengamos secuencia de creencias que tienen una justificación circular. Así como, mira, yo tengo la creencia en A1. ¿Por qué? Porque me consta que A2. Ok, ¿y por qué te consta que A2? Porque A2 se desprende de A3. Perfecto. ¿Y por qué te consta que A3? Porque A1. Bueno, eso es una justificación circular. O sea, al final de cuentas, un señor que piensa eso es un señor que cree a uno porque sí, ¿no? Si lo colocamos también en un ejemplo como ridículo diciendo, mira, yo estoy firmemente convencido de que hay orcos. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque confío en el testimonio del mago Gandalf. Ok. ¿Y cómo sabes tú que el mago Gandalf es una persona que ha dicho que, en fin, que hay orcos? Porque me lo dijo un elfo del bosque. Bien, ¿y cuándo es que el elfo? No, yo no he visto al elfo del bosque. Me lo dijo alguien que vio un orco. Bueno, entonces, claro, si un tipo estuviese pensando eso, tendría una justificación circular, naturalmente, y eso nos parecería que no sería racional lo que está haciendo esa persona. Ahora, Florencia nos dice, ¿y cómo se toman ser las personas que dicen que la verdad es coherencia? Es absurdo. A ver, por lo siguiente, y ese es el punto que estábamos viendo, porque la perspectiva del coherentista, lo digo, puesta de esta manera diciendo, dijo, o sea, hay que estar loco, digamos, si es que uno no es fundacionalista. Ahora, debo decir que la mayoría de los epistemólogos es fundacionalista. Eso es un dato, ¿de acuerdo? O sea, yo también, no soy fundacionalista, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con defensas relativamente sofisticadas del coherentismo como concepción de la justificación, la idea es la siguiente, ¿no? Es que la justificación no es algo que posean de manera primaria las proposiciones individualmente. Sí, eso es propio de la perspectiva fundacionalista, es que tengo yo evidencia, perceptivo lo que sea, y puedo justificar una proposición. Después hay cosas que se derivan lógicamente o de manera probabilística de esa proposición y yo tengo entonces, por decirlo así, la justificación que alcanzó la primera proposición permite, de acuerdo a cuál sea la naturaleza del vínculo, justificar la segunda proposición que se deriva a partir de ella, ¿no? Pero, sí, sí, la justificación es algo que se adquiere por proposiciones de manera aislada y que se transmite de proposición en proposición. Bueno, la perspectiva coherentista
es radicalmente distinta. Es que la justificación es un carácter que adquieren no proposiciones de manera individual, sino que sistemas, o si ustedes quieren, conjuntos de proposiciones que están satisfaciendo algún tipo de requerimiento sistemático de conexión entre ellas. O sea, las proposiciones individualmente, después, de una manera derivativa, podemos decir que están justificadas porque pertenecen a un sistema, son parte de un sistema que tiene esa característica. Ahora, el que el sistema tenga esas características es algo que está determinado por la naturaleza, la cantidad, el tipo de vínculos que existan entre esas proposiciones. Pero nuevamente, o sea, cuando uno tiende a las formas de coherentismo más sofisticado, la idea entonces es que el coherentista no está defendiendo una manera de justificación circular, sino que está diciendo, mira, ojo, no, la justificación propiamente es un carácter que llega a tener un sistema de proposiciones. ¿Sí? Ahora, ustedes diciendo, bueno, ¿por qué razón el coherentista? Ese es otro cuento, ¿de acuerdo? Pero esa es la posición del coherentista. El sistema de proposiciones es aquel que, debido a la naturaleza de las conexiones inferenciales entre las proposiciones que la componen, puede o no tener el carácter de ser un sistema coherente. Y las proposiciones que componen el sistema, debido a que forman parte del sistema, entonces pueden ser justificadas. ¿De acuerdo? Entonces, una manera simplificada de ver esto, o de visualizarlo si ustedes quieren, es pensar entre, por decirlo así, la metáfora de la red, por decirlo así, una red en donde está todo interconectado entre sí, y en donde los nodos de la red, que serían las proposiciones, cuentan como justificados precisamente porque son parte, están metidos en esta red, y la red como un todo tiene una cierta característica, ¿ok? Por decirlo así, es una concepción en donde eh, la justificación del todo es prioritaria respecto de la justificación que se le puede prestar a las proposiciones que son parte de este todo. En cambio, en una concepción fundacionalista, el orden, por decirlo así, es el inverso. Es que el todo de cierto conjunto de proposiciones puede contar como justificado si es que cada una de las proposiciones que la compone está ella justificada, ya sea porque deriva su justificación de otra, o porque es una proposición para la cual hay una justificación inmediata. Entonces, por decirlo así, puede ser que el todo de un sistema de proposiciones se encuentre justificado, pero esa justificación es una justificación que hereda el todo de la justificación que tengan las proposiciones que forman parte de ese todo. ¿Bien? Entonces, por eso también es una imagen, la imagen coherentista es una imagen donde, por eso sí, el sistema tiene preferencia, tiene prioridad epistemológica sobre la justificación de las partes, mientras que la perspectiva fundacionalista es una perspectiva donde la justificación de las proposiciones partes son las que tienen prioridad sobre la justificación que eventualmente podamos atribuirle al todo. Déjame mirar el chat que alguien estaba preguntando. Martin Bittner dice, serían ciertas porque pertenecen a una red. Claro, esa es la perspectiva fundacionalista. Pero digo, no cualquier red, sino que a una red de proposiciones que tiene ciertas características específicas, ¿no? Porque yo también puedo tener una red de proposiciones, quiero decir, un sistema de proposiciones que incluya, no sé, digamos, ¿no? Al Señor de los Anillos. Ya, bueno, o sea, ese de hecho es la crítica clásica a los coherentistas. Si le dijo, o sea, el Señor de los Anillos es súper coherente, digo. O sea, bien. eh, está súper todo bien trabado, digamos, ¿no? Como el historial de vida de Sauron, digamos, por qué perdió el dedo en la batalla con... Pero tiene que haber, en fin, algo más sustantivo para decir que un conjunto de proposiciones sean coherentes, ¿no? O sea, como si ustedes pueden darse cuenta, entonces que es una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que uno puede dirigir mucha crítica al coherentismo, pero por lo menos no se les puede atribuir la crítica de directamente decirle, ustedes están postulando justificaciones circulares y eso es simplemente irracional. Entonces, eh, porque no es eso lo que está sosteniendo el coherentista, como le estaba indicando, ¿no?
Em, Bien, a ver, déjenme ver que hay alguien más tiene una pregunta. Florencia Novillo pregunta, en el texto de Luz aparece un diagrama, dice la concepción hempeliana de las teorías como redes de seguridad. ¿Eso sería una teoría coherentista? Mm, tengo que chequearlo, eso, Florencia, pero tengo entendido que no es eso lo que está hablando Hempel cuando habla de las teorías como redes de seguridad, sino que más bien está hablando de un tipo de entrabamiento epistemológico en esa teoría, pero no está defendiendo directamente una concepción coherentista de la justificación. O sea, es mucho más radical una concepción coherentista de la justificación. Está diciendo, mira, lo que justifica una teoría es simplemente el conjunto de conexiones sistemáticas internas entre las proposiciones. No importa cuál sea el tipo de evidencia empírica que es externa a la teoría. Y siempre, déjame chequearlo, pero no está sosteniendo eso. Eh, Francisca Marino pregunta, no comprendí cómo las teorías conectistas no eran una justificación circular. Bueno, por lo siguiente, porque el que el sistema esté justificado no es algo que, por decirlo así, se derive inferencialmente de algo que se derive inferencialmente de lo del principio, sino que hay un cierto carácter que determina que el sistema esté justificado. ¿Okay? Y eso no es algo que se va a derivar circularmente, sino que lo tiene o no lo tiene el sistema. ¿Okay? Y después las proposiciones individuales cuentan como justificadas porque pertenecen al sistema. Ahora, déjenme colocarle un ejemplo del tipo de coherencia que han tenido en vista filósofos que han adoptado esta perspectiva, ¿no? Entonces, supongamos que eh, mañana aparece alguien, ¿de acuerdo? Que ustedes conocen, quizás que no, en fin, a lo mejor no tienen como, en fin, como gran estima por él, en fin, no tengo por qué ninguna razón para creer, tampoco para desconfiar de su testimonio, y nos dice diciendo, te juro, que te juro que anoche llegó una manada de chupacabras a mi casa. Y si no es porque salía a gritarle, le hubieran chupado la sangre hasta a mi abuelita. Y después escaparon. ¿Y para dónde escaparon? Para el cerro. Se fueron para allá. ¿Y cuántos eran? Harto así. Hacían como 20 así. Y estaban hambrientos. Ya, ok. No, si llega un tipo así diciendo, dice, bueno, no sé, está curado, en fin, me está mintiendo, es un cuento, en fin, etc. ¿No? Supongamos que casi, cuando uno considera qué valor epistemológico asignarle a ese testimonio por sí mismo, puede ser bajo, ¿no? O sea, incluso podríamos tener, por ejemplo, información anterior, decir, mira, este tipo es harto borracho, ¿verdad? Es súper mentiroso. Así es que la probabilidad que vamos a asignarle de que esté diciendo la verdad y que efectivamente hayan habido, no sé, una manada de chupacabras anoche, en fin, y todos estos detalles, que le vamos a asignar es muy baja, diciendo, mira, en una de esas es verdad, pero voy a asignarle, no sé, 0,2, ¿de acuerdo? Esa es la probabilidad que le asigno, de que sea verdad y que esta evidencia sea confiable. Supongamos, sin embargo, pues ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que le asignamos a este testimonio independientemente es muy bajo. Supongamos que mañana también aparece una segunda persona, completamente independiente de la primera, y que nos dice exactamente lo mismo. Dice, no, habían como 20 chupacabras hambrientos y después escaparon por la monte. Ah, bueno, tal vez si uno considerase y ponderase por decir qué tipo de credibilidad y fiabilidad debemos asignarle a este segundo testimonio, considerado por sí mismo, a lo mejor tampoco sería muy alto, sino mira, es tan extraña esta cuestión de una manada de chupacabras que yo en realidad la asigno. Claro, no tengo información de que este tipo es borracho mentiroso, pero bueno, voy a asignarle más que al primero, sería como 0,2. Ya, pero que dos testimonios independientes entre sí estén reportando exactamente lo mismo hace que la probabilidad epistémica de lo que están reportando sea mucho más alta. Ahora, si le queremos un tercer testimonio, nuevamente comienza a subir. Entonces, la idea cuál es aquí, ¿no? Es decir, que la justificación que tiene la existencia conjunta de estos testimonios
eleva su probabilidad epistémica. Y este es un caso del tipo de situación en la que está pensando el coherentista. O sea, situaciones en donde tenemos fuentes de información que no son muy valiosas, pero el sistema de todas ellas, o sea, considerarlas todas ellas en conjunto, sí tiene una gran potencia y valor epistemológico. ¿Okay? O sea, es más, si ustedes se fijan también en la historia de la ciencia, no ha sucedido pocas veces que un factor que se ha tenido muy en cuenta para admitir la existencia de ciertas entidades es cuando tenemos, por decirlo así, mecanismos independientes entre sí para acceder al mismo tipo de entidad. Entonces, claro, si yo postulo una entidad para explicar cierto hecho, pero después esa cuestión no funciona para ninguna otra cuestión más, en una de esas. Ahora, si resulta de que por distintas vías alternativas yo me encuentro con que lo que explica tal o cual fenómeno es postular que hay una entidad que tiene ciertas características, bueno, entonces la probabilidad de que sea así naturalmente comienza a subir. De hecho, hasta donde sé, esto es lo que sucedió con los átomos, por ejemplo. O sea, con la hipótesis atómica, en el siglo XVII era una elucubración metafísica que habían hecho algunos filósofos heredándolos de especulaciones de los epicúreos de la antigüedad clásica. Pero en el siglo XIX no. El siglo XIX es una hipótesis empírica y que está recomendada por éxitos explicativos en muchas áreas distintas que convergen en la postulación de la misma entidad. Y en otros casos no ha sido así. Entonces también en el siglo XVIII, XVII, XVIII si no me equivoco, para explicar cosas como la combustión, por ejemplo, se sostenía que había una entidad imponderable que estaba llenando los cuerpos en fin, que eventualmente después hacían combustión, que era llamado flogisto. Bueno, no hay flogisto, ¿de acuerdo? Eh, o, qué sé yo, para la explicación de los fenómenos termodinámicos, se propuso de que habría una sustancia que sería responsable de esos fenómenos que se llamaría el calórico. ¿Bien? Bueno, o sea, por así decir, el calórico era postulado, o el flogisto, para explicar un tipo de fenómeno, pero después no aparecieron nunca más. Entonces después se cuenta que en realidad, bueno, no tenemos razón para postular ni calórico ni flogisto. Realmente los fenómenos térmicos, por ejemplo, se explican perfectamente mediante la mecánica estadística, y los fenómenos de combustión son, como descubrió Lavoisier, fenómenos de oxidación, y realmente no tenemos por qué postular una sustancia como el flagista. ¿Okay? Bueno, por eso les damos a ustedes una idea de lo que tiene en mente el coherentista, diciendo el que existan esos vínculos inferenciales entre distintas creencias hacen que el todo tenga un valor epistemológico que no lo tienen sus componentes individualmente. Es más, los componentes individualmente adquieren valor epistemológico por su posición dentro del sistema. ¿Okay? Eh, bueno, entonces ustedes podrán ver ya de entrada, cuando yo les doy esta explicación, que cuando estamos hablando de vínculos inferenciales, cosa que he dicho varias veces aquí, ¿no? Que componen un sistema, estoy designando varias cosas, digamos, ¿no? Eh, o sea, si yo les digo a ustedes directamente una inferencia, lo que ustedes probablemente van a imaginar de buenas a primeras es que yo puedo deducir, lógicamente, una proposición a partir de otras. ¿Okay? Ahora, esto, el que yo pueda deducir una proposición a partir de otras, es un caso límite. Por supuesto que en algunos casos, efectivamente, eso es lo que se puede hacer. Nosotros podemos hacer inferencias que son lógicamente válidas de manera deductiva, ¿no? Pero es nuevamente un caso límite. Es una situación que se da en algunas circunstancias, pero que no es la situación ordinaria. ¿Bien? O sea, para colocar también en otros términos, ¿cuándo decimos que hay un vínculo deductivo entre proposiciones? Bueno, cuando es necesario que si la premisa o las proposiciones que conforman, que son premisas de esa inferencia, son verdaderas,
la conclusión también tiene que serlo. O, en otras palabras, cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Okay? Y claro, hay muchos casos en donde eso sucede. ¿De acuerdo? Si yo les digo a ustedes, no sé, digamos, ¿no? Chile le ganó 2-0 a Paraguay y va a jugar el próximo jueves con Venezuela. De eso se sigue deductivamente que Chile le ganó 2-0 a Paraguay. Bueno, en fin, no es muy informativo lo que lo estoy diciendo, pero deductivamente es así. Como si es verdad que Chile le ganó 2-0 a Paraguay y va a jugar con Venezuela, de eso se sigue que, de manera trivial, que Chile va a jugar con Paraguay. Perdón, que Chile ganó 2-0 a Paraguay. ¿Verdad? Si les digo, es martes y es de día, de eso se sigue trivialmente que es de día. ¿Bien? O sea, que si tengo una conjunción de dos preposiciones P y Q, se sigue trivialmente que P, o también se puede seguir trivialmente que Q. Eso es una inferencia deductiva. Es una inferencia deductiva también que yo les diga, mira, todo colocolino es un colocolino. Ahora, Juan es un colocolino. Luego, Juan es un Juan es colocolino. Esa es una premisa también, es una conclusión que se sigue deductivamente de las premisas. O si les digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Eso también es una consecuencia que se sigue deductivamente de las premisas, porque sencillamente es imposible que existan, que sea verdadera las premisas sin ser verdadera la conclusión. Ahora, ¿por qué les hago esta larga explicación, ¿no? de vínculos de inferencia deductiva, que son las cosas que se estudian típicamente en lógica? Porque hay muchos otros mecanismos de inferencia, formas de, por decirlo así, derivar en un sentido general una proposición a partir de otras que no son deductivas, que no son casos en donde la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Pero son casos donde, por decirlo así, la verdad de las premisas son una buena razón para pensar que la conclusión es verdadera. Por supuesto, puede ser mejor o peor razón, ¿verdad? Y en esos casos lo que tenemos es un vínculo que no es deductivo, pero que es un vínculo probabilístico. El hecho de que la probabilidad condicional, es decir, de que sea verdadera la conclusión, si es que son verdaderas las premisas, es de 0.7. Bueno, eso no asegura que la verdad de las premisas de la proposición sobre la cual se basa esta probabilidad condicional garantice la verdad de la conclusión. Pero es evidencia relevante epistemológicamente, ¿verdad? Que es una razón para pensar que es verdadera esa proposición si es que aquella de la cual depende resulta verdadera. Entonces, cuando estamos hablando aquí de coherencia, ojo, lo que suelen tener en vista los coherentistas no son relaciones de deducción entre las proposiciones que componen el sistema, sino que son normalmente estos vínculos más débiles que una deducción, que son vínculos probabilísticos. Esto es, casos en donde la verdad de ciertas premisas elevan la probabilidad de la conclusión, ¿no? Piensen ustedes que para la mayoría de las inferencias que nosotros hacemos en la vida diaria, son inferencias de ese estilo, son inferencias en donde no estamos aspirando nosotros a que la verdad las premisas nos den completa seguridad de que va a ser verdadera la conclusión. Nos basta como que nos den un buen indicio, que sean evidencias suficientemente fuertes de la conclusión, ¿no? Si les digo a ustedes, no sé, digamos, ¿no? Si qué sé yo, si hay humo, entonces hay fuego que ha producido el humo. Bueno, esa es una inferencia probabilística. ¿Sí? En fin, si yo veo humo, es razonable, es probable que ese humo haya sido provocado por fuego, pero no hay un vínculo necesario entre una cosa y otra. El fuego puede ser producido de otras maneras. Si yo veo en la mañana que el pavimento está mojado, yo puedo inferir de manera probabilística de que ha llovido. Claro, pero no es un vínculo necesario, no es que yo puedo deducir que llovió a partir de que el pavimento está mojado. Quiero decir,
no es el caso que si el pavimento está mojado, entonces es necesario que anoche haya llovido, porque perfectamente podría estar mojado, porque no sé, digamos, ¿no? Alguien lo mojó, digamos, o una manguera, no sé, digamos, ¿no? O se produjo, no sé, una salida del río Mapocho y inundó todo. Hay otras posibilidades, otras fuentes de explicación de por qué razón está mojado el pavimento, ¿no? Sin embargo, claro, aunque no sea la única forma de explicar, por tanto no es un vínculo necesario, deductivo, sí es probable que haya llovido anoche, eh, si es que el pavimento está mojado, ¿no? O sea, la manera en que se representa esto, una manera, porque en fin, no es que sea la única, es con probabilidades condicionales, ¿de acuerdo? Yo lo tenía esto un poquito más atrás. Eh, Por ejemplo, entonces podemos decir, mira, ¿en qué caso A1, por ejemplo, la proposición A1, constituye evidencia que apoya A2? Bueno, si es que la probabilidad condicional de A2 dado A1 es más alta que la probabilidad de A2. Entonces, sí, suponer que A1 es el caso eleva la probabilidad epistémica de A2. Ya, en algún caso puede ser que la probabilidad independiente de A2 sea súper baja y que la eleven un poquito. En fin, es un caso que no es tan relevante, pero no importa, la idea es esa, ¿no? Que cuando hablamos de vínculos inferenciales, estamos hablando de vínculos que en su mayoría son esos vínculos de carácter probabilístico, son vínculos en donde suponer que una proposición es verdadera eleva la probabilidad de otras proposiciones, ¿verdad? El caso límite, nuevamente, es el caso en donde tenemos una relación de deducción lógica. Si A2, por ejemplo, se deduce lógicamente de A1, la probabilidad condicional de A2 dado a 1 es 1, porque es necesario. Si A1 es verdadero, A2 tiene que ser verdadero, sí o sí, ¿verdad? Pero lo que estamos considerando son situaciones en donde, que son las típicas en la práctica científica y en la vida diaria, en donde no sucede eso, no tenemos vínculos deductivos, tenemos razones mejores o peores para apoyar ciertas proposiciones, y esos vínculos son vínculos que podemos representar con esas probabilidades condicionales. ¿Bien? Entonces, eh, bueno, entonces volvamos al tema de la coherencia, después de este largo inciso en que les cuento esto sobre formas de inferencia. Eh, bueno, para cerrar ese tema, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, un caso famoso de un tipo de inferencia que no es deductiva, no es, perdón, digo, deductiva, ¿no? O sea, que no es un caso en donde la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, son las inferencias inductivas. O sea, de hecho, hay algunos autores que cuando hablan de inferencias inductivas, hablan de cualquier tipo de inferencia que no sea deductiva, o sea, cualquiera, ¿no? Pero bueno, voy a reservar el término de inferencia inductiva al caso en donde yo a partir de la constatación de una serie de casos particulares, infiero que algo vale para todos los casos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo un gato, tiene cola. Veo otro gato y tiene cola. Veo otro gato y tiene cola. Entonces, eso es evidencia que me autoriza a inferir que todos los gatos tienen cola, por ejemplo. Esa es una inferencia inductiva, y por supuesto yo no he tenido que constatar lo que acaece con cada uno de los infinitos, no son infinitos gatos, pero en fin, pero con todos los gatos existentes, todos los gatos existentes en el pasado y todos los gatos existentes en el futuro. No podría hacer eso tampoco. Eh, y es una inferencia en la que el apoyo que presta las premisas que constatan hechos particulares es probabilística. ¿Bien? Así que yo voy a estar justificado más o menos en aceptar la conclusión de esa inferencia inductiva. Bueno, pero no es la única. O sea, en fin, también es una inferencia inductiva, la típica inferencia tipo Sherlock Holmes, por ejemplo. Entonces, sí, vi unas pisadas y fulanito se azoró cuando me dio esta explicación, que es independientemente bastante poco verosímil, y además sus huellas digitales fueron encontradas en
Ok, entonces el típico razonamiento de detective, esa es una inferencia probabilística también. O sea, si ustedes se dan cuenta, eh, si ustedes hacen el examen, prácticamente todos los tipos que están en la cárcel fue porque les aplicaron inferencias de ese estilo, ¿cachai? O sea, si tuviéramos problemas con eso, tendríamos que liberarlos a todos, ¿cachai? No podríamos meter a nadie en la cárcel. Eh, claro, entonces, Hume, por ejemplo, era un filósofo que solamente admitía inferencias deductivas. Y por eso entonces que no era escéptico de la causalidad, en fin, no aceptaba ningún tipo de inferencia deductiva, ¿no? Y vamos a ver más adelante el caso de algunos filósofos que adoptan esa posición de manera general en filosofía de la ciencia, diciendo, mira, no vamos a dar ni una sola forma de justificación que no sea deductivamente válida. Entonces no hay inducciones, no hay inducciones. O sea que no tenemos evidencia razonable para pensar que, no sé, digamos, ¿no? Que los gatos son mamíferos. No tenemos evidencia. Eh, y hay que hacer ciencia así. Eso vamos a verlo más adelante. Ahora sí que sí, volvamos al tema del coherentismo. Entonces, lo que sostiene el coherentista es que para que una proposición esté justificada, debe ser parte de un sistema de proposiciones que ha de tener tal carácter por la naturaleza y por la cantidad de los vínculos que existan sistemáticos entre esas proposiciones, eh, que el sistema completo va a resultar justificado. Y por supuesto aquí la gran cuestión es en qué consiste ese carácter que ha de tener el sistema de proposiciones. El que yo diga que tiene que ser coherente de por sí no es demasiado explicativo porque coherente es una expresión que se puede utilizar de muchas maneras distintas. Ahora, si usted piensa, ¿cuál es la cota mínima que se espera de un sistema que sea coherente? La base mínima es que ese sistema esté libre de contradicción. O sea que no sea el caso. De hecho, en muchos contextos cuando se dice que algo es incoherente, pues se te quiere decir directamente esto es algo que contiene contradicción. Eh, lo mínimo que se espera de un sistema de preposiciones para que cuente como coherente es que no debe haber contradicción entre ninguna de las proposiciones que componen el sistema. O en otras palabras, lo mínimo que se espera de un sistema para que cuente como coherente es que no exista alguna proposición pi que compone el sistema, tal que el sistema también contiene no pi. ¿Perdón? Si el sistema satisface esa condición, si es que hay al menos alguna proposición tal que el sistema contiene la proposición y su negación, bueno, entonces el sistema claramente no cuenta como coherente, ¿de acuerdo? Eh, pero es también obvio que este requerimiento es un requerimiento que resulta extremadamente poco débil, ¿no? Es decir, si uno va a pensar en un sistema de preposiciones que van a satisfacer el requerimiento de coherencia simplemente porque no tiene contradicción, viejo, no sé, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, los cuentos de Grimm van a satisfacer, cualquier cosa, digamos, satisface esa condición. Es un requerimiento tremendamente débil, ¿no? O sea, si la teoría coherentista de la verdad y la justificación estuviesen pensando que la coherencia es esto, efectivamente esto es una teoría completamente crazy, no vale nada, ¿de acuerdo? Como quién fue el que preguntó, que, en fin, no, si esa fuera la interpretación, como digo, eh, claramente cualquier novela coherente, así que por lo menos el novelista tuvo el cuidado de no incluir contradicciones, satisfacería esta condición y deberíamos contar como, en fin, teorías justificadas del Señor de los Anillos, no sé, ¿no? El ciclo de Harry Potter, o en fin, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. En el otro extremo se encuentra la situación en donde uno, por decirlo así, exigiese demasiado de un sistema de proposiciones para que cuente como coherente. Entonces, dicho eso se ha dado. Hay un filósofo inglés que se llama Blanchard, que era un coherentista, y entonces decían, bueno, ¿en qué consiste que un sistema de proposiciones sea coherente? Él decía, consiste
en que cada una de las proposiciones del sistema puede deducirse, lógicamente, a partir de todas las bastantes. Porque esto es el extremo, porque la idea sería, mira, la probabilidad condicional de cualquier proposición, dadas las bastantes, tiene que ser 1. No puede ser en ningún caso menos de 1. ¿De acuerdo? Y esto es un requerimiento excesivo, porque naturalmente cualquier teoría científica que estimemos razonablemente bien justificada va a ser una teoría en donde van a haber montones de vínculos inferenciales. La gran mayoría de ellos no son de este carácter, son mucho menos que eso, son formas de inferencia que son probabilísticamente razonables, suficientemente altas como para que las consideremos confiables, pero que no son vínculos deductivos. Por tanto, entonces, si estamos pidiendo que el sistema va a estar constituido por proposiciones que son de tal naturaleza que cada una de ellas puede ser deducida a las restantes, vamos a pedir una, una exigencia para el sistema que va a resultar, como digo, excesivamente fuerte, ¿no? Les coloco aquí en la lámina un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo sería ese de un conjunto de preposiciones en donde cada una de ellas se puede deducir de las restantes? Bueno, este es un ejemplo elemental, pero ustedes pueden ver más o menos cuál sería la idea, ¿no? Supongamos que tenemos estas tres proposiciones que conforman el conjunto, que sería el sistema, ¿no? La proposición A1, la proposición A2 y la proposición conjuntiva A1 y A2. Ahora, ustedes pueden chequear que cualquiera de esas tres proposiciones que componen el sistema se puede inferir a partir de las restantes. Si ustedes consideran la proposición A1, A1 se deduce trivialmente de A1 y A2. Bueno, eso es una instancia de este mecanismo inferencial trivial, y es que si es verdadera una conjunción de dos proposiciones, se puede inferir cualquiera de las dos proposiciones de la conjunción, ¿ya? Si ustedes consideran la proposición A2, sucede lo mismo, también se puede inferir, lógicamente, de las restantes proposiciones que conforman el sistema, porque se deriva trivialmente de A1 y A2, ¿no? Y también sucede cuando consideramos la conjunción de A1 y A2. Esa proposición se puede inferir de A1 y A2, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen justificación para P y tienen justificación para Q, ustedes tienen trivialmente justificación para la conjunción de P1, de A, bueno, de P1 y P2. ¿Bien? Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Francisca Mayer, ¿cómo se liga lo de abajo? Esto es A1, A2, A1 y A2. Y A1, A2 son proposiciones cualquiera, del tipo, no sé, Chile le ganó 2-0 a Paraguay y hoy es martes. ¿Sí? Entonces, bueno, y esto sería Chile le ganó 2-0 a Paraguay y hoy es martes. Entonces, de que Chile le ganó 2-0 a Paraguay y de la proposición de que hoy es martes, se sigue que Chile ganó 2-0 a Paraguay y hoy es martes. Es así de trivial, ¿no? Martín Witten quiere preguntarme una cosa al final. No hay ningún problema, pero al final, Martín. Bueno, entonces, ustedes pueden ver que la suposición o la exigencia de que el sistema de proposiciones va a contar como justificado cuando cada proposición del sistema va a poder deducirse de todas las restantes, es una exigencia que está, por decirlo así, en el otro rango de exigencia. Si pedir la mera falta de contradicción es pedir demasiado poco, esto es pedir demasiado, ¿no? O sea, incluso es una cosa bien peculiar con esta alternativa, y es que eh, fácilmente, si uno supone esto, se pueden construir mecanismos por los cuales ustedes pueden construir esos sistemas y que resultan tan triviales como el caso 1, el caso en donde tenemos sistemas que cuentan como coherentes simplemente porque no tienen contradicción, ¿no? Pero, en fin, en aras al tiempo voy a omitir esa explicación. Pero quiero decirles, no solamente que sean exigencias demasiado altas para cualquier sistema
de proposiciones que cuente mínimamente como justificado, cuál sistema real de proposiciones que cuente como justificado, sino que además fácilmente se puede trivializar. Ahora, entonces, ¿cuál es el tipo de idea que tienen coherentistas, ¿no? Cuando estamos pensando en qué es lo que hace que un sistema de proposiciones sea coherente, en el sentido que es relevante para determinar la justificación del sistema, que luego se va a heredar a las proposiciones que forman parte del sistema, ¿no? Un autor que ha desarrollado esto, creo yo, de una manera bastante razonable, no es que estoy de acuerdo con lo que él sostiene, pero dentro de las alternativas coherentistas es una alternativa bastante pensada y, en fin, elaborada, es la de Lawrence Bonjour, un epistemólogo contemporáneo, que sostiene lo siguiente, ¿no? Que cuando tenemos un sistema de proposiciones, por supuesto la coherencia del sistema no es una cosa de todo o nada, digo, no es que el sistema es o coherente o incoherente, sino que tiene grados de coherencia, ¿sí? Que pueden ser mayores o peores, y de acuerdo al grado de coherencia va a ser su grado de justificación. Y la idea es la siguiente, ¿no? Que primero que nada, un piso mínimo, como estaba indicando hace un momento atrás, es que no debe haber contradicción entre los elementos del sistema. ¿Bien? Por supuesto, si hay contradicción, ahí claramente el sistema no es coherente, pero estamos asumiendo de que ese piso mínimo se satisface. Ahora, ¿cuál es el punto aquí central? O sea, ¿qué es lo que determina entonces que el sistema sea más coherente o menos coherente? Es el número y la fuerza de los vínculos inferenciales o explicativos entre los elementos del sistema. Mientras mayores sean esos vínculos inferenciales, por decirlo así, si es que cada proposición que forma parte del sistema está conectada inferencialmente con más proposiciones del sistema, por supuesto inmediatamente todas van a estar conectadas con todas, pero la idea es que cuando consideramos esos vínculos individualmente, mientras más sean esos vínculos entre los elementos del sistema y sean más fuertes, quiero decir, cuando consideramos cada uno de esos vínculos determina que hay una probabilidad condicional de cierta proposición, dada la proposición de la cual depende inferencialmente. Y en la medida en que esa probabilidad condicional sea más alta, el grado de coherencia del sistema también va a subir. Entonces, el sistema va a ser más coherente en la medida en que exista un mayor número de vínculos inferenciales entre las proposiciones y en la medida en que el grado de justificación que prestan las proposiciones unas a otras sea mayor, ¿no? Si uno lo va a representar esto con probabilidades condicionales, la idea es que las probabilidades condicionales de estas proposiciones unas respecto de las otras sea más alta. Si es más baja, entonces el grado de coherencia también va a ser menor. ¿Bien? Y, por otra parte, es algo que hace disminuir el grado de coherencia del sistema que tengamos subconjuntos que, por decirlo así, estén relativamente desconectados del resto. Por supuesto, no pueden estar completamente desconectados. Quiero decir, tiene que haber una incidencia, una probabilidad condicional que podemos asignarle a las proposiciones dada el valor que tengan las otras. Pero la idea es que, por eso sí, tenemos un grupo, un bloque, un subconjunto dentro del conjunto más amplio, el sistema completo, que son proposiciones que tienen un grado alto de coherencia entre ellas, pero que la conexión con el resto no es tan alta. Entonces, si tenemos, por decirlo así, esos bolsones dentro del sistema que están, como digo, relativamente desconectados del resto, porque no es que estén desconectados, sino que, por decirlo así, tenemos grupos de proposiciones que, subconjuntos del sistema completo, que tienen un cierto grado de coherencia entre ellas, pero que no mantiene ese grado de conexión sistemática con el resto de las proposiciones del sistema. Eso baja el nivel de coherencia del sistema. El que existan bolsones de coherencia baja el grado de coherencia del sistema total. ¿Okay? O sea, si el sistema es más coherente, si es que tiene más vínculos inferenciales,
vínculos inferenciales más fuertes, esto es probabilidades condicionales más altas, y esos vínculos son, entre comillas, parejitos. ¿De acuerdo? Mientras menos parejos sean, baja el nivel de... Si son más parejos, y de manera que no hay bolsones, eso hace que el sistema sea también más coherente. Al revés, si hay bolsones, aunque uno puede tener muchos vínculos inferenciales muy altos, pero si está relativamente desconectado del resto, eso hace entonces que el grado de coherencia baje, ¿no? Bien, yo no, estamos más o menos en la hora, yo no quiero decirles que esta es una explicación creíble, ¿de acuerdo? Ustedes también fácilmente se pueden dar cuenta que estas cosas van también en oposiciones distintas, digamos. Puede ser muy difícil especificar esto en un caso concreto, diciendo, bueno, ¿cuál es el grado de, cuántos son los vínculos inferenciales y el grado de probabilidad condicional que existe en mecánica cuántica? ¿Tenemos alguna idea de una cosa semejante? ¿No? En fin, pero es probablemente la explicación más elaborada que existe de qué es lo que tendría que ser un sistema para contar como coherente y cumplir con estos requerimientos que los estoy indicando. Es más, en el caso de Bonjour, por lo demás, Bonjour tiene una explicación de cómo es que este sistema podría adquirir información experiencial, cosa que en general las teorías coherentistas no admiten de ninguna manera, ¿no? Pero esto es, les diría, de lo más discutible del planteamiento de Bonjour. Así que, no, ni se los voy a contar. Bueno, vamos a quedar aquí entonces, y voy a dejar de grabar